Genial, Y buenísimo entonces. y bueno, primero agradecer, Joe, por aceptar esta entrevista y bueno, formar parte del proyecto llamado La Rana Luchín, que tiene como objetivo pues divulgar sobre ciencia, sobre compartir las experiencias de los investigadores, sus producciones científicas y bueno, que ellos comenten sobre sus trabajos, ¿no? Y bueno, probablemente nos vayamos a ver varias veces dependiendo cuánta producción tengas y espero que contar con tu tiempo también constantemente, ¿no? Bueno, yo, unas palabras de bienvenida tal vez para este programa. Sí, yo te agradezco muchísimo la consideración a ti y al equipo con el cual estás trabajando, porque como te comenté, no sé, en algún momento es bastante complicado hacer ese tipo de trabajos de difusión, sobre todo en el Perú, difusión de ciencia, de tecnología y tal, y más cuando la producción en Perú no es tan grande, ¿no? No es tan abundante. Y entonces yo te agradezco a ti y a tu equipo por tomarse esa posta de ponerle ganas a la difusión de ciencia, tecnología y también por haberse fijado en mi trabajo para pues, hacerme algunas preguntas sobre ello, ¿no? Entonces yo también estoy muy agradecido por las consideraciones. Eso, Eso, básicamente. bueno, Ay, muchas gracias, Joey, por esas palabras y la verdad es que es parte del tiempo libre que estamos realizando personalmente, tanto Roger y yo, para poder compartir esto. Y bueno, en primera instancia agradecer a todas las personas que ya han venido participando en las entrevistas. Ya en abril vamos a hacer el lanzamiento de la primera entrevista por redes sociales, por YouTube también vamos a compartir la entrevista extensa. Y bueno, entonces, muchas gracias Joey una vez más por estar aquí presente. Y bueno, el motivo por el que estamos reunidos aquí es porque junto a tus coautores, has llegado a producir un artículo que se titula Nuevos registros, nuevos reportes de especies de microturbelarios. Vamos a conocer mucho de estos animales el día de hoy. Y también que tu estudio fue enfocado en el río Chillón, ¿no? Entonces, aquí te quiero hacer no una pregunta, sino que nos comentes sencilla, de manera muy resumida, porque nos vamos a extender tal vez con varias preguntas más adelante, en qué consistió tu investigación. claro, básicamente mi investigación, bueno, este artículo que comenté del cual o vamos a discutir un poquito, fue parte de la tesis de licenciatura que yo realicé por allá por el año 2016, 15 más o menos. Y básicamente respondía a una necesidad eh, de conocimiento de la fauna de los turbelarios en el Perú, ¿no? Así como hay un gran grupo de animales, de vertebrados y de invertebrados que no se conocen en el Perú, dentro de esos grandes Uh grupos -huh. están los turbelarios, que son los platelmintes, animales que están muy relacionados a las duelas, a las temias, ¿no? A los parásitos, por así Uh -huh. decirlo. Sin embargo, estos no son parásitos, son de vida libre, es decir, no hacen mucho daño a los hombres o ninguno. Y bueno, básicamente el desafío era ir a un lugar en específico, es decir, el río Chillón, buscarlos, encontrarlos y a partir de ello identificar a las especies que se encuentran aquí, bueno, en esa región en específico del Perú, ¿no? Uh Eh, -huh. Básicamente ese fue el trabajo, identificar cuáles eran las especies y cuántas yo podía colectar. Era un trabajo bastante sencillo, ahora suena sencillo, pero en ese momento fue bastante difícil empezarlo. Uh -huh. Pero en pocas palabras se puede resumir. Hacer un listado taxonómico de identificación de las especies de turbelarios que existían o que existen todavía en el río Chillón. Eso. Claro, perfecto. Bueno, entonces tu estudio ha formado parte de la contribución al conocimiento de la diversidad, en este caso de invertebrados en el río Chillón. Y bueno, justo ahí has mencionado la palabra principal en lo que gira todo el artículo y muy probablemente las personas que estén oyendo quieran saber qué cosa es un microturbelario, ¿no? ¿Nos podrías explicar brevemente el concepto de este animal? Claro, primero, antes de hablar de microturbelarios, tendríamos que saber qué cosa es un turbelario como tal. Entonces, los turbelarios no son más que gusanos planos, o bueno, relativamente planos, de vida libre, es decir, que no son parásitos, o bueno, generalmente no son parásitos. Y estos animales tienen ciertas características, ¿no? Una de ellas es que son hermafroditas, es decir, que son Ah, machos y hembras al mismo uh tiempo. -huh. Otra característica es que, por ejemplo, tienen un sistema digestivo simple, eso quiere decir que tienen solamente una boca
por donde comen y por donde también desechan todo el producto de la digestión. Ujú. En el caso de los animales un poco más complejos, como los vertebrados, pues tienen obviamente una boca y un ano, ¿no? Entonces todo lo que se come entra por la boca y todo lo que se desecha, pues sale por el ano. Ujú. En este caso, estos animales, los turbelarios, solamente tienen un solo orificio por el cual comen y por el cual también desechan sus propios productos de la digestión. Y una característica importante y principal es que estos gusanos, a diferencia de los muchos gusanos que hay o que podemos conocer, Ujú. es que tienen una epidermis que es ciliada, es decir, que tiene como, digámoslo así, una cantidad de estructuras que se parecen mucho a los cabellos, Ujú. por así decirlo, ¿no? Para que se Claro. entienda. Pero estos cabellos tienen la propiedad de poder moverse, de poder tener un movimiento como si fuesen dedos, así como lo estoy haciendo ahora. Ya. Eh, y de ahí viene la palabra turbelario, justamente porque inicialmente cuando los científicos empezaron a estudiar este grupo de animales, ellos se fijaron en este batir de los cilios. Y este batir de los cilios en el agua, sobre todo, cuando se observaban, generaba turbulencias en el agua. De ahí Ujú. viene la palabra turbelario. Ah, Y ya. la característica de estos animales es que la mayoría, la gran mayoría, tiene cilios que generan estas turbulencias en el agua y de ahí viene el nombre de turbelarios. Entonces, así como hay, bueno, estos turbelarios tienen estas características, existen también turbelarios que son mucho más grandes, Ujú. que se les puede denominar macroturbelarios, y hay turbelarios que son mucho más pequeñitos, muy pequeñitos, de 1 milímetro, 3 milímetros de longitud, son muy, muy pequeñitos, a los cuales se les denomina microturbelarios. Entonces, de ahí viene la palabra microturbelario, no es una clasificación oficial, simplemente es algo muy práctico para definir tamaños y Ujú. tener noción de qué animalito estamos hablando. Entonces, dentro de los microturbelarios, dentro de ese grupo de animales muy pequeñitos, hay una infinidad de formas, tamaños, colores que se pueden estudiar, ¿no? Y justamente el artículo del cual vamos a discutir o estamos discutiendo Ujú. eh, fue básicamente el registro de los microturbelarios que se encontraban en el ambiente del río Chillón. Entonces, esos son los microturbelarios. Son turbelarios muy pequeñitos que necesitan sí o sí de un microscopio o una lupa para Para poder ser identificarlos. apropiadamente estudiados y caracterizados, o identificados, si se quiere decir. Claro. Ah. Excelente, excelente. Muy buena definición de este grupo de invertebrados. Y justo ahí mencionaste, ¿no? De que, bueno, no son parásitos, si no me equivoco, eso lo has mencionado, pero ¿deberíamos como humanos tenerles miedo a estos animales? En principio no. Bueno, en realidad, desde los turbelarios que son mucho más, los más grandes, que son los turbelarios terrestres, hasta los más pequeñitos, no tienen estructuras o veneno que tal vez Ah, nos puedan perfecto. hacer daño a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Algunos grupos de turbelarios terrestres y tal vez algunos marinos, los llamados policlaidos, que son planarias marinas, también están en el mar, tienen un veneno denominado tetrodotoxina, que sí es una toxina que actúa a nivel nervioso y que sirve para poder atrapar a sus presas con mayor Ah, rapidez, ¿no? O sea, lo ujú. secretan, por así decirlo, empapan a su presa con este tipo de sustancia y la detienen o la inmovilizan. Pero claro, las presas son, por ejemplo, invertebrados como caracoles, como lombrices de tierra, este, pequeñas babosas marinas, ¿no? Entonces utilizan ese veneno para poder atrapar a su presa. Sin embargo, ese veneno o sea, a nosotros probablemente no nos haga mucho daño, puesto que para que al menos se empiecen a secretar ese veneno necesitan estímulos que propicien Ah, ya. esa producción. Entonces, al menos como investigadores, a la hora de manipularlos o de verlos y tal, no nos va a generar ningún tipo de daño o de maltrato, por así decirlo. Así Ah, que son excelente. completamente inofensivos, altamente recomendables de estudiar. Ah, perfecto. Entonces no tenemos nada de que preocuparnos, más bien hay que aprovechar esas oportunidades que tenemos de estudiar estos animales, ¿no? Y bueno, qué mejor contarles con la experiencia de Joe para cualquier tipo de consulta también, ¿no? Entonces, personalmente me estoy preguntando por qué el río Chillón, y bueno, yo como vivo cerca, de repente exactamente qué lugar, ¿no? Si se podría saber. Sí, ahí como en el artículo se menciona, el lugar más o menos específico es a la altura de la localidad o del centro poblado denominado Trapiche, que es como que en dirección carretera Canta saliendo de Lima, ¿no? Ujú. ¿Y por qué ahí? Pues básicamente porque cuando yo empecé a estudiar a los turbelarios,
Yo inicialmente los veo o sea, yo tengo el primer contacto con estos organismos cuando estoy en una clase de invertebrados acelomados y pseudocelomados y pues tengo que ver muestras de agua para identificar rotíferos, que son también otro grupo de invertebrados muy lejano o bueno, lejano al de los turbelarios. Entonces yo estoy buscando rotíferos allá por el 2014 o 2013 en esa Ujú. clase y en la lámina, en el microscopio, aparece un individuo de un microturbelario. En ese momento no tenía la más mínima idea de lo que era, Ya. pero se trataba de una especie del género Gehistoria o Gehistoria, que también está registrada en el artículo, y ahí es donde yo encuentro este animal, quedo completamente fascinado por lo que estaba viendo porque le pregunto a mis compañeros en ese momento, le pregunto al profesor en ese momento y nadie tenía la idea de lo que podía hacer. Era una cosa, un animal extraño que estaba apareciendo ahí en ese momento en el microscopio. Entonces lo grabo, lo filmo, le tomo fotografías y mucho después empiezo a estudiar para los exámenes y en los exámenes, en los esquemas, veo una imagen muy parecida a este animalito que vi en el microscopio, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza toda la historia de estudiar a los microturbelarios, ¿no? Empezar a encontrar información que no existía en Perú, o si existía era muy poquita, Ujú. entonces fue como una especie de revelación para mí, ¿no? Digamos, algo, así, algo sobrenatural. Era yo el elegido para estudiar a estos animales. Entonces, me, auto, me tomé el trabajo de ser el elegido, por así decirlo. En realidad me gustaron muchísimo, me pareció o sea, el animal tiene unas formas muy locas, muy llamativas, entonces me gustó muchísimo y ahí fue donde me empecé a meter de lleno a ello. Y el asunto, ¿por qué Río Chillón? Justamente Exacto. porque mi padre en esas épocas trabajaba cerca de esa localidad. Entonces, a nosotros como alumnos nos tocaba traer muestras de agua Ujú. y yo le pedí el favor a mi papá que pasara, ya que está por el río ahí cercano, que pasara por ahí y me trajera una muestra de algas, de agua, del río. Ujú. Entonces ahí es donde él me trae esa muestra, yo justamente veo en esa muestra al microturbelario este y pues obviamente lo único que tenía que hacer era seguir jalando el hilo de la madeja, como se dice, ¿no? Entonces donde habían sido encontrados, ahí tenía que ir a buscarlos. Así que fui al río Chillón y una vez que empecé a estudiar, a ir a muestrear, a encontrar más especies, más formas locas, más cosas así extrañas, Ujú. ahí es donde ya empiezo a plantear mi proyecto de licenciatura como tal para empezar a desarrollar algo más concreto, ¿no? Más oficial, por así decirlo. Bueno, qué interesante, ¿no? Cómo se forma un proyecto de investigación, lo que fue tu tesis posteriormente y actualmente, ¿no? Lo que está haciendo, bueno, no estoy seguro, tus estudios de posgrado, ¿no? Pero más adelante vamos a conversar detalles sobre los estudios que estás siguiendo actualmente. Pero regresando a la investigación, eh, nos gustaría saber en qué lugares exactamente pueden vivir, ¿no? Nos ha mencionado que son de aguas dulces, pero si nos vamos al río, probablemente muchas personas han ido al río a pasear, han ido a los puquios en algunos casos, pero exactamente en qué lugar dentro de estos ríos podríamos encontrar. Sí, a los microturbelarios en particular se puede encontrar, los puedes encontrar en muchas partes, ¿no? Pueden ser marinos, dulceacuícolas, terrestres incluso. Entonces va a depender de dónde uno los quiera encontrar. Eh, en los marinos pueden estar, si hablamos de los microturbelarios como tal, pueden estar en el sedimento, o sea, son parte de este gran grupo de animales denominados la mellofauna, que son animalitos muy pequeñitos que viven entre los granos de arena y ahí se les encuentra. O sea, uno puede hacer un muestreo colectando la arena, el sedimento, por así decirlo, de las playas, y a través de un filtrado o un colado especializado, pues uno puede empezar a encontrar estos animalitos, ¿no? Y bueno, hay animalitos, un montón de animalitos aparte de los microturbelarios. Luego, en los ríos, en las lagunas, en los humedales también se los puede encontrar. Ellos están generalmente asociados o viviendo muy cerca a las algas, a eso que parece como cabellos que crecen en el agua. Eso que parece cabello verde vendrían siendo algas filamentosas y ahí también suelen encontrarse los microturbelarios, ¿no? Ellos se alimentan de protozoarios, de rotíferos, de caracoles a veces. Entonces ahí es donde se encuentra esa fauna en gran cantidad, en gran abundancia. Y en la tierra, o sea, los terrestres, ellos ¿Terrestre? suelen vivir en ambientes que son húmedos, o sea, Ujú. tierra húmeda con hojarasca húmeda, es donde suelen habitar, ¿no? Generalmente los turbelarios más conocidos que viven en ese ambiente son los turbelarios terrestres grandes, a partir de 5 centímetros, son animales muy grandes, pero también hay muy chiquititos, los microturbelarios, que viven también en estos ambientes húmedos. Un desierto, por ejemplo, sería un ambiente
nada recomendable para ir a buscar turberarios porque Ajá, estos ya. animales necesitan sí o sí de al menos una gran temporada de humedad para poder desarrollar su ciclo biológico. Pero en esos ambientes son donde más o menos se pueden encontrar. Perfecto. Bueno, entonces, muy interesante que pues, la podamos encontrar en realidad muy cerca, ¿no? Zonas urbanas, incluso en algunos acequias o canales también se pueden encontrar cerca de ahí. Sí, en las acequias, en los canales están sin ningún problema. Es más, no sé si, bueno, acá seguramente los que nos escuchan, muchas veces las pozas artificiales también albergan una gran cantidad de plantas exóticas o movilizadas de algún otro lugar, que Ujú. también llevan pues su propia microfauna, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en la lagunita o en la posita del Museo de Historia Natural también ahí hay microturvelarios muy comunes. O sea, yo los he podido encontrar en los humedales de Ventanilla y así en varios lugares que parecen que no tuvieran fauna importante o microfauna importante, están apareciendo ahí. O sea, son animales que son, digamos, relativamente fáciles de encontrar, Ah, de hallar. qué bueno, qué bueno que podamos aperturar, ¿no? La oportunidad de que otras personas se interesen en estudiar estos animales y bueno, qué más que estén cerca de las zonas donde podemos estar viviendo, ¿no? Eh, para conocer un poco más exactamente cómo se procesan estos individuos que puedas colectar, ¿no? Porque al ser pequeñitos, bueno, hablamos en este caso de aves, algunos anfibios, son más grandes, son más fáciles de manipular, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso de los microturbularios, ¿qué metodología usas para poder observarlos? Sí, la verdad es que sí, al inicio puede ser un dolor de cabeza tratar de estudiarlos, porque hay que tener sí, ciencia, pero sobre todo también mucho detalle a la observación fina de estructuras. La forma en cómo los colectamos generalmente es, si queremos estudiar microturvelarios de agua dulce, del río Chillón, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es ir al río y utilizar estas mallas de plancton que tengan una luz de malla de más o menos 80 micras o un poco más, ¿no? O sea, son dimensiones bien pequeñitas. Y básicamente lo que hacemos es pasar esa malla a través de las plantas acuáticas, de las algas filamentosas, y todo lo que va quedando retenido en la malla es colocado en un frasco de vidrio o de plástico transparente. Entonces todo eso se va lavando, todo lo que queda en la malla filtrado se va lavando y se va colocando en estos frascos. Luego, cuando ya se tiene ese frasco lleno de lo filtrado y con un poquito de agua pura, entre comillas, del lugar, o sea, del río, se lleva al laboratorio y en el laboratorio uno puede aplicar dos métodos, la búsqueda activa o la búsqueda pasiva. En la búsqueda activa, lo que uno tiene que hacer es simplemente empezar a ver cómo los turvelarios o los microturvelarios empiezan a movilizarse en la película de agua porque ellos necesitan oxígeno. Y como ya los has retirado de un ambiente donde hay oxígeno, o sea, es decir, el agua oxigenada del río, ellos van a empezar a ir hacia la superficie en busca de oxígeno. Entonces ahí uno lo puede empezar a colectar. Pero eso puede demorar mucho tiempo, puesto que hasta que el agua empiece a perder el oxígeno que tiene naturalmente, eh, el microtubulario puede estar ahí entre las algas, entre las hojitas, entre la tierrita, y prácticamente va a ser muy difícil cazarlo, por así decirlo. Y la otra es la búsqueda pasiva, donde uno deja el frasquito ahí esperando a que el oxígeno del agua pues simplemente se pierda y los microturvelarios se vean obligados a ir hacia donde hay oxígeno, ¿no? Entonces nadan todos hacia la superficie y ahí se pueden observar pequeñas bolitas de color blanca, de color translúcido, y ahí uno lo puede empezar a capturar o a colectar usando pipetas, pequeñas pipetas. Y así luego ya separa los microturvelarios en pequeñitas en placas Petri muy pequeñas y las empieza a observar en el microscopio a través de colocándolos pues en una lámina portaobjeto y una lámina cubreobjeto, ¿no? Todo eso al microscopio y empezar a ver uno a uno. Es un trabajo un poquito, como Sí, te puedes bien. dar cuenta, Ajá. detallado, demorado, pero es la mejor forma de encontrarlos, ¿no? La misma forma se puede utilizar también con los turvelarios marinos. Con los terrestres es aún un poquito más difícil, puesto que hay que tomar la tierra húmeda, porque uno no puede ver los turvelarios a simple vista. Hay que tomar la tierra húmeda, colocarlas en un frasco, llenarlas con un poquito de agua y esperar a que ellos eclosionen o que se empiecen a movilizar a través de la muestra, ¿no? Lo cual es un poco más complejo. No he trabajado todavía con esos animales, me gustaría trabajar,
pero por lo pronto va siendo así más o menos cómo una idea para colectar a los turbelarios. Perfecto. Bueno, has explicado muy detalladamente, ¿no? Cómo es el proceso de poder colectarlos hasta que llegan a la fase del microscopio, ¿no? Y justo ahí, ya en el microscopio, tenemos que, en el caso de, para describir su nombre u otro, necesitamos identificar algunas características de su forma, ¿no? Y en el caso de los microturbulares o las especies que has estudiado, ¿cuáles son esas características que te ayudan a identificar o diferenciar entre especies? Una de las características principales de buenas a primeras al observar al microscopio o en el microscopio estos bichitos es la forma general del cuerpo del animal, ¿no? Algunas formas son alargadas, como las planarias típicas, que bueno, obviamente son grandes, se pueden ver a simple vista, pero los microturbularios también presentan formas alargadas, con la cabeza en forma de flecha. Otros son mucho más regordetes, con la parte anterior más ancha que la parte de la cola, por así decirlo. Entonces, viendo la configuración general del cuerpo, el tamaño, la forma, el tipo de faringe que pueda tener, el tipo de glándulas anexas que pueda tener, uno ya más o menos va definiendo el género al cual pertenece. Ujú. Pero cuando uno quiere identificar el nivel de especie, ahí sí ya uno tiene que hacer más énfasis o observar con más detalle el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Sin embargo, el que tiene más valor taxonómico, es decir, el que mayor información te va a dar a ti para poder decir qué especie es justamente el pene de estos animales, por así decirlo. Y en los microturvelarios tenemos que el pene de estos animales tienen como una especie de uña, es decir, tienen son órganos esclerotizados, que tienen partes duras. Entonces, estas partes duras tienen diferentes formas, tamaños, que hace que cada forma específica defina a una especie, ¿no? Entonces, si yo encuentro un microturbulario que tiene, por ejemplo, el pene del animal tiene, viéndolo a través del microscopio, veo que tiene una forma de U muy marcada, entonces digo, esta es la especie tal. Si veo a otro turbulario que tiene una forma muy marcada de J, por ejemplo, en esta estructura esclerotizada, entonces digo que es la especie B, por así decirlo. Entonces, el aparato reproductor masculino es bastante importante a la hora de definir a qué especie se pertenece tal grupo. Y bueno, así sucede con muchos grupos de animales, ¿no? Insectos, crustáceos y demás, tienen también estas características, de que casi siempre el aparato reproductor masculino como femenino tienen características muy particulares que las hacen específicas para cada población o para cada especie, por así decirlo. Entonces es la forma en cómo nosotros también identificamos a los animales, a través de este modelo llave cerradura que tienen los aparatos genitales, ¿no? Entonces, Masculino y femenino. si mal no recuerdo, creo que está en el artículo, también se pueden observar estas partes, ¿no? Y bueno, espero poder representarlas en la parte del video para que lo puedan conocer y puedan conocer la descripción exactamente de lo que estamos hablando. Así es, muchas veces bueno, muchas veces se lee en los artículos como estilete. El estilete viene siendo Ah, esta parte dura del pene, ¿no? Esta parte esclerotizada, dura, que tiene una forma muy particular y que también, valga la relevancia, se puede preservar como material tipo. O sea, es una de las partes, una de las estructuras, una de las pocas estructuras que se puede preservar en un preparado histológico para posteriormente poder depositarlo en un museo y así tenerlo como evidencia de que, mira, encontré este animal y le puse este nombre por esto y por estas razones, ¿no? Por estas estructuras que vi. Es decir, como un material tipo en un museo, ¿no? exacto. Bueno, justo cuando mencionas los tipos, ¿no? En una entrevista anterior habíamos hablado del hecho de la importancia de colectar para almacenar, para tenerlo dentro de una colección científica, al menos la muestra principal con la cual se ha descrito a la nueva especie, ¿no? En este caso el holotipo y otros más que puedan formar parte de este grupo de individuos que te van a poder diferenciar, ¿no? Con otros individuos. Entonces, justo ahí, dentro de la metodología, yo no estoy seguro si es que el conocido squash, ya que muchas veces hemos escuchado, incluso yo me acuerdo en la universidad, varias veces hemos escuchado esto de los profesores, no sé, no me acuerdo, creo que de ti también,
pero exactamente en qué proceso nos estamos refiriendo cuando hablamos del squash. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace todo el proceso de colecta y de estudio, estos animales, los microturbelarios, no son necesariamente gusanos planos, sino son medio cilíndricos. Ya. Entonces, al ser cilíndricos, tienen un volumen, y donde obviamente los órganos ocupan pues parte de ese volumen. Entonces, para poder llegar a observar en animales vivos, que preferiblemente se prefiere tratar, perdón, se prefiere estudiar animales vivos para ver todos los detalles de los órganos, entonces, en estos animales vivos, preferiblemente hay que ver todos los detalles, ¿no? Intestino, glándula vitelógena, vesícula seminal y tal. Y para poder verlo apropiadamente, nosotros tenemos que aplastar al animalito un poquito, no a nivel de matarlo, pero sí aplastarlo un poquito, para poder extender el cuerpo, para poder aplanarlo un poco al cuerpo y así por transparencia poder observar mejor las estructuras dentro del cuerpo. Ya, porque sabemos que el microscopio pues emite una luz muy potente, una luz blanca muy potente, y esta luz blanca, mientras más fina sea la capa de la muestra, pues mejor nos permite observar las estructuras. Entonces lo que hacemos, el squash, no es más que un aplastamiento en inglés, la palabra squash no es más que aplastar, Uh-huh. y lo que hacemos es un aplastamiento muy ligero, con una presión que nos permita a nosotros poder observar bien las estructuras internas del animal, ¿no? Pero sin llegar a matarlo necesariamente, ¿no? Sin llegar a matarlo, para poder ver todas las partes internas y así poder describir mejor la anatomía interna del animal, puesto que también nos va a ayudar para poder luego hacer una reconstrucción anatómica. Porque estos animales también, aparte de observarlos al microscopio vivos, también se los estudia a través de cortes histológicos. Entonces, uno puede estudiar la parte viva del animal, luego fijarlo con fijadores histológicos, cortarlo seriadamente y Uh-huh. luego hacer una reconstrucción con información que ya vio a través del microscopio en vida y con las muestras cortadas sagitalmente. Entonces uno utiliza esas dos informaciones y puede generar una reconstrucción mucho más detallada de toda la anatomía del animal y por lo tanto caracterizar mejor a esa especie. Entonces el squash es eso, es básicamente aplastar un poquito al animal con mucha delicadeza para poder observar mejor las estructuras con la luz del microscopio. Perfecto. Bueno, no se atrevan a hacer esto con perros, gatos, solamente estamos hablando No, de turbelarios. para nada recomendable. Bueno, entonces, justo con ello, has mencionado que esa es una de las formas, ¿no? También a partir de la morfología, la descripción, pero ¿qué otras formas también tenemos para identificar o para diferenciar las especies, ¿no? Creo que el ADN también es una alternativa en muchos de los casos, y bueno, no sé si tú lo piensas aplicar ahora o en el futuro tal vez como una técnica. Sí, en realidad es una herramienta muy, muy útil, bastante viable, bueno, internacionalmente, ¿no? Porque aquí en Perú hemos tenido ciertos problemas por el financiamiento, el equipo, para poder realizar ese tipo de análisis utilizando esa herramienta. No es que descarte yo el no usar la biología molecular para poder identificar o caracterizar mejor a las especies, para nada. Simplemente que estos primeros pasos han sido pues con poco financiamiento, trabajando lo mejor que se puede con lo que tenemos a la mano, que en este caso era la parte morfológica. Sin embargo, sí hemos estado ya almacenando material para potenciales pruebas moleculares, ojalá que en el mediano o largo plazo, no sé si las muestras pueden resistir tanta cantidad de almacenamiento, puesto que son muestras que tienen que estar bajo 80 grados centígrados, ¿no? Entonces eso casi, al menos yo no creo que no tengo acceso por ahora a ese tipo de refrigeradoras. Pero sí, definitivamente es una herramienta muy útil y eventualmente voy a tener que utilizarlo y tengo mucha intención también de querer utilizar para definir mejor y refinar o ver mejor las relaciones entre las especies que vayamos encontrando aquí en Perú. Bueno, has dicho algo muy importante de la necesidad que nos enfrentamos mucho de los investigadores, ¿no? En el tema del financiamiento, constantemente estamos en esa búsqueda para, en una parte, ¿no? Buscar complementar lo que estamos realizando, ¿no? E incluso generar una línea de investigación
a partir de lo que nos gusta, ¿no? Eso es lo que en realidad nos motiva a nosotros y bueno, damos la apertura también para que otras personas se animen a estudiar los diferentes grupos taxonómicos que tenemos en nuestro Perú y bueno, a nivel internacional también, ¿no? Entonces, continuando, vamos a hablar sobre alguna de las especies, ¿no? En este caso, yo soy malo recordándome los nombres, la verdad, pero hay una en especial que se llama Stenostomum grande, y corrígeme por favor si es que no lo estoy diciendo correctamente. No, sí, está bien. Ah, perfecto. Entonces, mencionas ahí que esta especie también ha sido reportada en Loreto y lo más interesante es que ha sido reportada en otros países, en Europa, en algunas partes también de América, del norte, si no me estoy equivocando. Pero, ¿a qué se debe el hecho de que pueda ser encontrada en varios lugares? Y bueno, ese es uno. Y lo segundo, ¿por qué está también en el río Chillón? Sí, aparentemente esta especie es de amplia distribución, podríamos decir que es como la mosca de los turbelarios, Ah, ¿no? ya. Que se encuentra en muchas partes eh, y que, bueno, aparentemente sería una especie que se adapta muy bien a diferentes ambientes dulceacuícolas. No tenemos otra explicación. Sin embargo, hace 2 años atrás, más o menos, salió un estudio que mencionaba algo también semejante, que mencionaba que probablemente habían poblaciones que empezaban ya a diverger, ¿no? O sea, poblaciones de una misma especie que empezaban a diverger y a tener empezaban a especiarse, por así decirlo, ¿no? Es decir, a generar diferentes líneas de especies diferentes. Pero hay poca evidencia sobre eso, hay pocas pruebas también sobre eso, entonces aún no podemos decirlo, afirmarlo con total seguridad. Lo que sí, ya hay otros estudios que mencionan a otros grupos de turbelarios que también tienen esta característica de estar ampliamente distribuidos en el planeta, de estar en todas partes, y de que sí tienen diferencias significativas y que potencialmente en un futuro cercano pueden ya empezar a generar poblaciones distintas para generar bueno, especies distintas, ¿no? Eso es lo que se está viendo con otros grupos de turbelarios. Entonces, es por eso, o sea, simplemente este animal se adapta muy bien a las condiciones, están ahí presentes y, bueno, también tiene que ver con un tema de dispersión, ¿no? Probablemente este animal también es bastante bueno para generar una dispersión a través, qué sé yo, del agua, del viento, de las aves, de las plantas, a través de una dispersión netamente antropogénica, por así decirlo. Entonces, digamos que ya está en muchas partes y que también es ayudada por diferentes factores. ¿Y por qué en el río Chillón? Pues bueno, el río Chillón también es un ambiente que tiene todas las características básicas al menos para poder mantener este tipo de vida, de animales que aparentemente son generalistas, ¿no? Que pueden consumir de todo, pueden adaptarse a diferentes ambientes y mantener sus poblaciones en grandes números. Así que el río Chillón no debería ser una sorpresa, más bien, encontrar a este bicho en el río Chillón. ¿Y en el río Rímac es probable que estén también? Probablemente sí, pero no en la región de la ciudad, ¿no? O sea, Ah, no ya. en el intraspecto de la ciudad, porque ahí bien difícil que viva algo, bien difícil. Lo último que yo supe es que habían unos gusanos de tierra, perdón, unos tipos lombrices, que sí podían sobrevivir a esos niveles de acidez, de alcalinidad, acidez, dependiendo de qué le echen al río, ¿no? Puede ser alcalino, puede Claro. ser ácido, dependiendo de qué le echen. Eh, pero que sí podía estar viviendo ahí. No recuerdo bien cuál es el grupo de esos gusanos, pero sí estaban viviendo. Los turbelarios y microturbelarios difícilmente van a vivir, al menos en la sección donde está la ciudad, tal vez más arriba, por Matucana o un poquito más abajo, ahí donde las aguas más o menos se mantienen relativamente limpias, ¿no? Donde hay un ambiente netamente de río, ¿no? Porque lo que tenemos aquí no sé, es un desagüe, ya no es un río. Ujú, sí. Entonces, no, ahí no se va, probablemente no se encuentre nada. Yo estoy casi convencido de que no voy a encontrar nada si es que voy algún día por ahí. Claro, y has mencionado algo importante sobre la calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿podríamos usar los microturbularios para decir que un lugar está menos contaminado que el otro, tal vez? Se podría utilizar, sí, como un complemento más a los demás bioindicadores, ¿no? Hay estudios que mencionan, por ejemplo, el contenido de arsénico, de plomo, en las típicas planares acuáticas, Ah, las girardias. Ahí se puede observar estos contenidos de metales pesados, también daño celular en las mismas.
daño citológico. Entonces, sí se pueden utilizar, pero yo entiendo que se utilizan más como un complemento y no como el animal que te va a decir o que te va a ayudar a tener una mejor idea, ¿no? Como un complemento para tener una visión global de la situación o del estado del medio ambiente es bastante efectivo. Además de que tiene otras ventajas, ¿no? Como es el cultivo, bueno, la colecta sencilla, el mantenimiento en cultivo también genera poca cantidad de gasto. Eh, y también una vez que se encuentra pues a una especie, probablemente toda la población ahí pertenece a la misma especie, ¿no? Entonces es relativamente sencillo identificar a ese grupo o esa población. Entonces ya se sabe con qué especie se está trabajando. Pero en principio sí, se pueden utilizar, pero como un complemento a un estudio global Y con bueno, otros organismos. claro, y mencionabas también que, bueno, se pueden distribuir ampliamente, ¿no? Por varias partes del mundo, algunas de estas especies, pero a nivel de Sudamérica, mencionas que en Brasil, ¿no? En Brasil es uno de los países donde hay mayor cantidad de registros de microturbelarios. ¿Esto a qué se debería? Bueno, básicamente se debe a que antes, si no me equivoco, hubo una migración importante de científicos de Alemania a Brasil por los años 1940, más o menos, ¿no? Por ahí en la fecha donde había problemas de guerras. Eh, entonces ahí es donde es acogida esta gente, científicos, y estos científicos empiezan a estudiar todo lo que hay en el Brasil, en ese Brasil lleno de florestas, lleno de bosques, de ríos, que en las Europas no suele ser tan usual. Entonces ahí es donde grandes grupos o varios grupos de investigadores empiezan a investigar sobre turberarios marinos, o sea, los policláidos, sobre microturberarios de agua dulce, marinos también, y turberarios terrestres, ¿no? Entonces ahí empiezan a hacer escuela, o sea, se empieza a transferir la información de científicos internacionales a científicos brasileños. Entonces, con esa transferencia de información, de conocimiento y de experiencias, se crean diferentes grupos de investigación en Brasil que se mantienen hasta la fecha. Y estos mismos grupos de investigación pues han generado más hallazgos, más registros, más reportes de especies en Brasil, y algo muy similar también sucedió en Argentina, ¿no? En Argentina también hay una gran cantidad de investigación, de registros de turberarios. No es suficiente todavía porque hay un montón de cosas por explorar, pero comparado con los vecinos de la región, o sea, nosotros Perú, está muy por encima en cuanto a registro de estos animales. Muy bien, justo mencionar en relación a esa última pregunta, ¿no? Actualmente estás en Brasil, me parece, estás realizando un estudio de posgrado, tal vez nos puedas comentar un poco más en qué estás profundizando tus estudios, porque también está relacionado al hecho de que puede ser una de las razones por las cuales Brasil también está conociendo más su biodiversidad, ¿no? Así es, sí, sí, también es por el tema de apoyo a la investigación básica, ¿no? Yo actualmente ya terminé el posgrado, ahora estoy en Perú de nuevo, Ah, pero básicamente yo fui a Brasil por un tema de las becas de la OEA que permiten hacer estudios en diferentes campos, diferentes disciplinas, y una de ellas fue pues en biología, ¿no? Entonces yo propuse a la universidad estudiar a los turberarios de dulceacuícolas, o sea, los de agua dulce, y ellos pues aceptaron la propuesta. Entonces yo empecé a estudiarlos allá, a caracterizarlos y hice, mi proyecto de tesis de maestría tuvo tres grandes hitos. El primer hito era la descripción taxonómica, o sea, el catálogo de especies de microturberarios dulceacuícolas en un área reservada, que era la estación ecológica de Taín, que es un área reservada, es como una especie de, no sé, bueno, digamos la área reservada, nada más, un área intangible que no se puede tocar un a no ser, santuario, lo que sería aquí en Perú ya, un santuario. algo así, exacto, algo como un santuario. Y bueno, hice la categorización, bueno, el catálogo de las especies que vivían ahí. El segundo punto era realizar una evaluación ecológica de estas especies que estaban en ese ambiente. Y el tercer hito era trabajar con las especies simbiontes de turberarios que vivían asociadas a caracoles, ¿no? O sea, cómo estos animales se relacionaban. Entonces, en el primer hito, lo que conseguimos
el equipo con el cual trabajé, fue describir tres nuevas especies para Brasil, ¿no? Tres nuevas especies que vivían justamente en esa área. Y también registramos algo de 32, 34 especies en total, ¿no? Fue una cantidad bastante interesante y grande de turbelarios. En el siguiente hito encontramos que estos animales pues tenían mayor abundancia y riqueza en ambientes poco profundos, ¿no? En charcas, que comparados con lagunas mucho más grandes, mucho más amplias, ¿no? Entonces, y también que estos números variaban de acuerdo a la estacionalidad, ¿no? Había cierta variación estacional. Y en el tercer hito, pues encontramos que hay relaciones bastante interesantes entre los grupos de turbelarios simbiontes, que son los temnocéfalos, que viven encima de los caracoles. Y la única forma de que estos animales, o sea, estos turbelarios, vivan es sí o sí utilizando a los caracoles como caza, como sustrato, puesto que no son parásitos de ellos. Entonces, esos tres hitos ya están siendo publicados. Bueno, el primer hito ya se publicó, por ahí está dando vueltas ese artículo. El segundo hito ya fue aceptado, así que dentro de poco probablemente nos van a mandar ya el artículo en su versión final. Y el tercer hito está que se trabaja porque hemos encontrado cosas todavía más interesantes luego de refinar más el análisis, ¿no? Entonces, vamos a ir seguramente actualizando en la página de Facebook ahí las novedades. Sí, bueno, que muy interesante toda la producción científica que puede salir de programas de posgrado, ¿no? Y bueno, es algo, la verdad es que las personas que quieren postular este tipo de becas, la verdad es que inténtenlo. Hay muchas oportunidades en el exterior, a pesar de que en el Perú mismo puede ser un poco difícil. Bueno, no sé si poco, en realidad difícil, creo, ¿no? Pero pero Complicado, es complicado. sí, es complicado, ¿no? Pero ahí estamos, yo por ejemplo haciendo patria, haciendo las publicaciones en relación a este grupo de animales, ¿no? Bueno, entonces continuando, yo personalmente quiero hacer esa pregunta, ¿no? Si los anfibios se ven afectados, también así como el caracol que has mencionado hace un rato, los anfibios también se pueden ver afectados por estos organismos. Sí, no, perdón, no, los anfibios al menos hasta ahora no se ha encontrado ningún registro que se tenga algún turbelario que esté viviendo asociado con ellos. Al menos no lo conozco. Pero en los reptiles en general sí sé que hay temnocéfalos, que son microturbelarios también, que tienen una característica bien llamativa, que tienen la cabeza con 5 tentáculos, ¿no? Pues es una manito. La utilizan para poder movilizarse y en la parte ventral tienen como una ventosa con la cual también se pegan a la superficie del cuerpo. Entonces estos animales viven encima de las tortugas, de los cangrejos, de los caracoles, de camarones, e incluso de algunos insectos acuáticos. Y básicamente utilizan el cuerpo del animal como un lugar, un sustrato para colocar los huevos. ¿Y de qué se alimentan estos animales? Estos microturbularios que viven encima de estos vertebrados e invertebrados. De las partículas en suspensión que el animal pueda generar, ¿no? Por ejemplo, los cangrejos pueden estar metidos entre el sedimento, mover ese sedimento, y estos animales pues se alimentan de ese sedimento, se alimentan de las algas, de los protozoarios, que puedan ser movidos por estos animales, ¿no? Entonces, básicamente no son propiamente parásitos, pero sí necesitan infectar, entre comillas, a una tortuga, a un caracol, a un cangrejo para poder vivir en ellos y poder desarrollarse, ¿no? Y otra cosa importante también es que muchas especies de temnocéfalos son específicos para tortugas, específicos para caracoles, específicos para cangrejos y para camarones. Así que hay también un proceso de especialización que genera especiación muy interesante también en ellos. Sí, sí, bueno, qué interesante. Hay muchas cosas que se pueden profundizar ahí. Las personas que quieran, Sí, que demasiado. quieran dedicarse a eso, hay mucho que conocer por allí. Y lo otro que quería comentarte es de que en algún momento, yo recuerdo que en los trabajos realizando con ranas, yendo al campo, encontramos una rana muerta y allí encontramos varios animales que estaban caminando encima, ¿no? Tenían una coloración medio grisácea y tenían la forma típica de planarias, ¿no? Yo tengo la consulta aquí si estos animales, bueno, uno, pueden haber sido microturbelarios o turbelarios en sí, y segundo, hay algunos que se alimentan de animales muertos. Sí, si tú has visto a esta rana que estaba cubierta de algo gris
o sea, de aparentemente un animal o una babosa gris, probablemente, sí, tal vez se trataba de una planaria terrestre. Estas planarias terrestres sí se pueden alimentar de animales muertos, incluso hay registros de planarias terrestres que se están alimentando o que se han encontrado alimentando de lagartijas muertas que se encuentran en la hojarasca. Entonces ellas van, empiezan a segregar a través de su boca, su faringe, un montón de enzimas digestivas y empiezan a derretir, por así decirlo, el tejido del animal muerto y luego lo empiezan pues, a succionar, ¿no? A succionar, a comerlo. Eso generalmente sucede con las planarias terrestres en ambientes de bosques donde hay hojarasca húmeda, ¿no? Eh, ahora, otros animales que puedan generar ese tipo de reciclaje también son ciertos grupos de babosas, si no me equivoco, que también pueden raspar la superficie de los animales muertos y tal. Pero con los turvelarios, al menos las planarias terrestres, que son las más grandes, sí pueden tener ese tipo de función ecológica en bosques húmedos. Ah, perfecto. Pues sí, sí, esto eran muy numerosas y bueno, también está pendiente ahí un dato para las personas que quieran estudiar estos animales. Tenías que tomarle foto, pues, Luis, para poder ver. Sí, sí, y bueno, ya es una recomendación propia que el hecho de tomar una foto a estos casos ya de por sí es algo que ya se ha aprendido, personalmente lo he aprendido en los últimos años, y subirlo a la plataforma de iNaturalist, donde ahí se pueden reportar estos casos, e investigadores más adelante lo puedan ver y bueno, ya decidirán si es que lo estudian o no, ¿no? Pero es un paso por Sí, ahí, ayuda ¿no? muchísimo. Sí, ayuda muchísimo tomar fotografías, publicarlas o hacerlas públicas así en las redes si es posible, porque ayuda a ver en qué punto está sucediendo algo interesante, como este caso de los potenciales planarias terrestres que tuviste que se estaban comiendo a un sapo. Entonces, sí, es importante ver ese comportamiento porque también nos permite a nosotros entender de que estos animales cumplen un rol más allá del que se conoce hasta la fecha, ¿no? Este rol de ser recicladores del suelo, ¿no? Lo cual está también bastante genial. Sí, y bueno, ya lo pensaré otra vez antes de llevarme esa ranita muerta, porque le estoy quitando su alimento a estos canales. Estás Eh, afectando ahí el ecosistema. sí, y entonces, bueno, ya es una pregunta aparte del artículo en sí, pero que tú lo has mencionado en los correos que hemos tenido de coordinación, ¿no? Ha mencionado sobre una posible especie invasora para el Perú. ¿Nos quisieras comentar más sobre ello y saber si es que es perjudicial, ¿no? O podría ser perjudicial en el caso que se reporte para Perú. Sí, bueno, como sabemos, las especies que funcionan como especies invasoras tienen este gran problema, ¿no? Que van a afectar siempre a la cadena trófica de animales marinos, acuícolas o terrestres, porque, bueno, pueden invadir, por así decirlo, a diferentes niveles, ¿no? Y un caso en particular es una de las especies de turbelariones terrestres denominada Dipalium quehuense, que está ampliamente distribuido en el mundo y sí, también tiene mucha injerencia en afectar la cadena trófica de la fauna del suelo húmedo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de las especies invasoras. Y en particular, una de las especies que está siendo catalogada como una especie invasora es la especie Pentacilum o Pentacoelum casucolinda, que también fue una de las especies que yo encontré en el río Chillón y que fue parte de mi licenciatura, y que este animalito pues estaría siendo encontrado en Alemania, en España, en Hawái, en Estados Unidos recientemente, en Perú recientemente, con lo que nosotros hemos encontrado, y en Chile. Entonces está teniendo ya una configuración mucho más genérica, ¿no? Y en el artículo que te pasé, para que más o menos le des una ojeada, ahí se mencionaba pues que este animal se alimentaba también de otras especies de caracoles que eran generalistas, ¿no? Entonces, que también tienen una característica, es decir, que son también especies invasoras, que no son propias de las regiones Ah, ya. donde se haya encontrado. Entonces, aparentemente, este animalito, o sea, Pentacilum casucolinda, que es un turbelario, se está movilizando a lo largo del planeta a través de un medio humano, ¿no? Este animal inicialmente, o al menos en los primeros registros, se encontró que estaba asociada a una plantita llamada taro.
o también, como lo conocemos aquí en Perú, es oreja de elefante. Entonces la oreja de elefante probablemente haya sido el canal, la plantita que, que estuvo asociada a los riachuelos, a las acequias, donde se fue encontrado por primera vez a este animal, que es Pentacilum cascolinda, la especie invasora. Entonces probablemente al remover la tierra de esta planta para llevarla a otros lugares, para hacerla una planta pues, de decoración, de adorno, Ajá, ¿no? ornamental, ¿no? Aja ornamental se haya podido trasladar también a esta especie de turbelario invasor. Pero con esta especie también se han movilizado pues caracoles, gusanos, un montón de animales o de fauna que pueden ser generalistas, ¿no? O sea, pueden alimentarse de muchos invertebrados o de muchas algas, dejando o desplazando, por así decirlo, desplazando del nicho ecológico a las especies autóctonas que se encuentran en el país, ¿no? Entonces, ahorita no tenemos la idea de la magnitud del prejuicio que pueda causar esta especie de turbelario invasor, eh, pero sí claramente vemos que es una especie generalista que se alimenta de moluscos, de anélidos y también de otros turbelarios. Entonces puede probablemente afectar de alguna forma la fauna autóctona que se tiene, ¿no? Entonces, como ya te comenté también, tenemos ahorita un artículo que está en revisión, que está en proceso para saber, que va a ser publicado para comunicar esta información de este animal invasor acá en Sudamérica. Eh, entonces, el problema principal con estos animales invasores es que no tenemos pues la magnitud completa del daño o de las dificultades que puede estar causando, ¿no? Y eso es porque, bueno, básicamente ni siquiera hemos estudiado completamente a lo que es su alimento, que son los caracoles, los invertebrados, como son los anélidos y tal. Entonces, hay un gran desconocimiento y no sabemos hasta qué punto va a ser, por así decirlo, eh, cuánto daño se está generando realmente, ¿no? Si no sabemos lo que tenemos, si no sabemos caracterizar taxonómicamente a las especies de invertebrados como gusanos, caracoles, poliquetos, incluso que hay dulceacuícolas también, no sabemos exactamente qué está pasando ahí. Y como todo es muy pequeñito y poco carismático, pues peor Menos. aún, es mucho más difícil. Sí, y bueno, generalmente lo que se puede observar, ¿no? Al momento de hacer envíos, exportaciones de animales, plantas, ¿no? Son los organismos más visibles, ¿no? En este caso, esos pequeños organismos pasan desapercibidos y pueden desencadenar un desequilibrio en algunos lugares, ¿no? Y, y bueno, eso está relacionado a que son difíciles de observar, pero lo que habíamos tocado antes era de que una foto incluso nos puede ayudar muchísimo a determinar, ¿no? De que puede ser que estén en otros ríos y solamente tomarle foto pueda servirnos para un registro y ver la magnitud del daño que está ocasionando, ¿no? Entonces, ¿es posible? ¿Es diferenciable con una foto estos animales? Con una foto ayuda bastante para tener una primera idea de dónde están y más o menos qué grupo de animal pues podemos estar bueno, o podemos tener frente de nosotros, ¿no? Entonces sí, una foto ayuda bastante, sobre todo para las planarias terrestres, las más grandes. Y si alguien se cruza pues con un microturbelario mientras ve sus muestras en los microscopios, también sería bueno que manden una foto. ¿Cómo es un microturbelario? Pues básicamente es un gusanito que tiene la parte anterior mucho más ancha y la parte posterior mucho más delgada. Así es simple, muy genérico, pero es bastante rápido de ver. Es un animal que no tiene segmentos, obviamente, como un anélido o como un insecto. Es simplemente un cuerpo completo nada más, ¿no? Perfecto. Y bueno, seguramente vamos a estar poniendo unas imágenes dentro del video para las que personas que puedan ver puedan identificarlo, ¿no? De qué organismos estamos hablando exactamente. Y bueno, una recomendación, Joe, que nos podrías dar finalmente sobre qué necesidades de investigación hay hacia estos animales. En realidad hay bastante cosa que hacer porque justamente esa pregunta me pareció bastante interesante, es más, me pareció una de las mejores preguntas que me han hecho desde que sustenté la licenciatura. Porque, o sea, claramente el esfuerzo debe ser global dentro de lo posible, es decir, estudiar no solamente a los turbelarios, sino también a los poliquetos, a los anélidos, a los moluscos y tal, porque todos ellos
conforman un todo en los ambientes que se estudian, ¿no? Pero principalmente desde el flanco de los turbelarios, yo puedo decir que tenemos varias necesidades o varios porqués deberían ser estudiados estos animales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son que las planeras terrestres, como son muy específicas de su ambiente, o sea, necesitan concentraciones de humedad muy específicas, hojarasca muy específica, sustrato muy específico, son utilizados o podrían ser utilizados como buenos bioindicadores de la calidad del suelo, de un ecosistema, perdón, de un bosque o de ese ambiente, ¿no? En Argentina, en Brasil ya se está utilizando a estos organismos como buenos bioindicadores de la perturbación del ambiente. En Argentina, por ejemplo, incluso a través de la caracterización taxonómica de estas planares terrestres se han llegado a encontrar zonas de endemismo de turbelarios, ¿no? De turbelarios terrestres, o sea, zonas donde se ha registrado la mayor cantidad de especies que no se encuentran en otras partes. Entonces, aparentemente, eh, estos estudios sugieren que estos turbelarios pues, pueden ser utilizados como buenos bioindicadores del suelo, sobre todo, ¿no? Después, también son buenos bioindicadores de la calidad del agua en ríos, en lagunas, como ya te expliqué, como las planarias acuáticas, por ejemplo, que se les puede hacer análisis histológicos o ecotoxicológicos para poder determinar la cantidad de cadmio, de arsénico, daño celular también. Entonces se puede utilizar como modelos ecotoxicológicos para medir la cantidad de contaminación en un ambiente, en un cuerpo de agua, ¿no? Eh, con respecto a la meiofauna, que son los microturbelarios, Ya. es importante determinar sobre todo el rol que cumplen en las cadenas tróficas, ¿no? El rol que cumplen en este ciclado de nutrientes, en la producción de energía, en la descomposición de la materia orgánica, también en cómo pueden tener una injerencia a la hora de movilizar los granos pequeños del sedimento en los fondos marinos, que pues obviamente no se sabe, no se conoce, y pues ahí también la diversidad es muy abundante. Eh, y otro, ya entrando a una parte más económica, por así decirlo, hay un grupo de turbelarios que son simbiontes de las almejas, de los choros, por así decirlo. Ujú. Entonces, muchas de ellas o muchas de estas especies pueden llegar a tener cierta injerencia y ser tan abundantes en el manto del chorito que genera ciertas protuberancias en ese manto, lo que hace que el chorito se vea feo, no es que esté contaminado, pero se vea feo, y si se ve feo el manto del chorito, pues no se puede consumir, porque el consumidor dice, no, mira, está enfermo, tiene esas cosas. Entonces eso genera una pérdida o un prejuicio al productor que está cultivando pues conchas de abanico o mejillones y tal, porque hay muchas especies de mejillón que son infectados infectados, ¿no? Por turbelarios en el manto de esta estructura de los mejillones. Y justamente, bueno, Karen trabajó su tesis con microturbelarios marinos y ella pues consiguió justamente una especie denominada Urastoma cyprine, que es una de las especies que ataca o que, bueno, se puede encontrar habitando en el manto de estos mejillones, de estos choros. Entonces ya nos indica de que el mar peruano tiene esta, no digamos amenaza, pero sí este precedente de que hay un animal que puede contaminar, no contaminar, que puede parasitar a a la concha de abanico, a los mejillones y demás. Entonces ya hay evidencia interesante de que está ahí. Y, y básicamente ello, ¿no? Después las especies invasoras que pueden atacar a diferentes ambientes, como ya hemos conversado de Pentacillium casucolinda, que es esta especie de turbelario que es generalista y que puede estar afectando y robando el nicho, por así decirlo, o desplazando el nicho o el sitio donde actúan estas especies autóctonas en la cadena trófica. Probablemente las está desplazando, las está consumiendo y está alterando ese tipo de ciclos o de cadenas, ¿no? Entonces puede estar afectando definitivamente la fauna y quién sabe, hasta la flora también de forma indirecta en los ríos y lagunas. Pero ¿cómo saberlo? Difícil ahora decir algo. Sí, bueno, has mencionado varias cosas de las cuales, poniendo casos hipotéticos, ¿no? En el que tenemos una infección, como lo has mencionado, entre comillas, de algo que estamos cultivando y no lo sabemos, no sabemos qué está pasando con estos animales, ¿no?
y uno de los motivos podría ser algo que no es percibido con facilidad, y por medio de estos estudios de estos investigadores, en este caso del género Brastoma, que ha sido reportado en la zona marina, podríamos, ¿no?, resolver este tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, ya con eso, pues, si la empresa te está pagando por eso, te va a contratar por muchos años más, probablemente. Sí, básicamente saber qué cosa hay y qué cosa está afectando, ¿no? De entre las muchas variantes que hay, de entre las muchas infecciones que hay, pues este tipo de animalito también está presente ahí. Así que se barajan muchas opciones, pero si, bueno, tienes el ojo fino, encuentras la solución, pues ya está. Sí, Caso resuelto. perfecto. Bueno, yo, entonces ya hasta aquí ya hemos hablado sobre los artículos, ¿no? Y ya quisiera comentarte un poquito más algunas curiosidades, ya en este caso de la universidad, ¿no? Me da un poco de palta, la verdad, preguntar esto, pero en muchos de los casos en el pregrado nos han dicho que nos parecemos mucho. Yo, bueno, en ese entonces era un poco más flaco, con 8 kilos menos probablemente, pero ya Sí, sí me sí. parecía a ti, yo recuerdo muchísimo, era un poco más claro y ahora me he quemado por lo que es para yendo a Junín y todo ello. Pero, no sé, ¿tú Agarra llegaste a color. percibir eso en algún momento? Sí, me lo comentaron también muchas veces, ¿no? Me dijeron, oye, mira, está ahí tu clon y tal. Y yo, no, pero es que no nos parecemos, la verdad. Pero sí, sí, siempre me han dicho eso. No sé quién me comentaba siempre eso de... Ay, no recuerdo, pero siempre me hacía el hincapié, mira, ahí está tu clon. Y, no, no es un clon. Pero sí, sí, me lo han hecho notar muchas veces, ¿no? Ha sido muy, muy, muy divertido eso y gracioso al inicio, pero... O sea, sigue siendo gracioso, no es que diga que no sea gracioso. Sí. Pero sí, sí, me lo han dicho muchas veces, bueno, en el pregrado también muchas veces, porque estamos ahí casi contemporáneos también. Y sí, ha sido muy gracioso. A ver, Me lo han vamos a dicho ver muchas si es que veces. en la edición nos ponen una Tienes que foto hacer mía anterior. el identikit, así. Sí, para ver quién es quién. Y bueno, esa es una de las preguntas que quería hacerte aparte. La otra es que quería consultarte cómo ha sido tu experiencia en Brasil, esos tiempos estudiando tu posgrado allá. Bueno, ya estás aquí ahora en Perú, pero ¿cómo ha sido tu experiencia allí? Y también que finalices esa parte con el tema de que ustedes estuvieron varados un tiempo allá en Brasil, ¿no? Y puedes comentarnos un poco sobre esa experiencia, cómo fue en esos entonces. Sí, el tema del posgrado allá fue muy bueno, la verdad fue muy bien recibido por las autoridades que se hacían cargo de los becarios, así que no me puedo quejar por ese lado, fueron muy atentos, nos prestaron todas las comodidades del caso para poder mantenernos, ni bien llegamos a Brasil, nos dieron muchas orientaciones para poder adaptarnos al país, para poder tener opciones de vivir bien, vivir cómodos. Y después todos los servicios, lo cual me pareció muy, muy... Claro, es que mira, un chico que estudia bueno, que estudió en la Universidad San Marcos, va de pronto, con todas las falencias, con todas las carencias que tiene nuestra universidad pública, va a una universidad pública también en Brasil y encuentra que hay muchas cosas que son o que tienen pinta de universidad privada. Ujú. Y eso a mí me pareció bastante llamativo, ¿no? Eh, Habían varios servicios que eran gratuitos y que eran eficientes, a pesar de que la gente de allá decía que no era eficiente. Pero para mí era eficiente, o sea, hacían las cosas así, en comparación a lo que yo ya conocía, ¿no? Claro. Eh, pero sí, mi experiencia fue muy buena, los cursos, los profesores también fueron bastante buenos, cada uno es bastante capo en la materia que hace y siempre están sacando artículos. Y yo creo que una de las principales fortalezas que tiene el país o la universidad como un todo es la inversión en el personal, ¿no? La Ujú. inversión en las nuevas generaciones, la inversión en los alumnos, inversiones en forma de becas, porque esto permite que el alumno pues, pueda contribuir con ciencia, con avances eh, para la universidad y para el país, ¿no? Y eso luego posteriormente se va a utilizar, porque bueno, la ciencia básica es así, o sea, la ciencia básica siempre va a demorar un poquito en dar algún tipo de resultado aplicable a largo plazo, ¿no? Pero esta forma de apoyar a los becarios, a los estudiantes de posgrado, fue muy buena. Y luego, bueno, fui recibido por el profesor, bueno, primero, bueno, sí, por el profesor Rogerio Tubino Viana, que fue mi orientador, que él estudia
bueno, actualmente su línea de investigación son los girodáctilos, que son parásitos de peces, ectoparásitos de peces, y por Samantha Martins, que fue mi orientadora, ¿no? Ella fue mi orientadora, que es así como que asesor, Ujú, y el profesor Rogerio fue mi co-orientador, mi ujú. co-asesor. Y bueno, ellos me recibieron muy bien, me dieron todas las facilidades para poder desarrollar la, el estudio que yo planteé, ¿no? Porque al final yo estaba planteando una línea de investigación que ellos no manejaban. Mi Mm, orientadora hacía ecotoxicología y mi orientadora hacía parásitos de peces de agua dulce. Entonces eran dos líneas completamente ah, diferentes y en sobre. el medio estaba yo, ¿no? Yo con los turbelarios empecinados en hacer eso. Entonces, yo les agradezco muchísimo la confianza que me dieron para poder desarrollar mi línea de investigación, por así decirlo, y a la vez también como que contagiar un poquito a la gente con los tubeles allá, ¿no? También pude, con esa experiencia pude apoyar un poco el desarrollo también de Julia Binao, que tal vez me va a escuchar, no lo sé, que también es un estudiante, bueno, fue un estudiante de pregrado de Brasil, que también se unió a mi proyecto como, inicialmente como un ayudante, por así decirlo, pero ya luego poco a poco fue ganando mucha experiencia, haciendo observaciones muy importantes en el proyecto que yo estaba desarrollando y pues se ha aprendido muchas cosas y yo estoy seguro de que tiene un futuro también como investigadora muy brillante. Eh, y bueno, y eso también, otra cosa importante es que, bueno, el financiamiento, ¿no? Al final, donde hay plata se pueden hacer muchas cosas. Sí, Entonces, sí. también lo genial lo que vivía allá, que fue genial, es que daban cada cierto tiempo becas para poder hacer pasantías internacionales. Entonces no lo pensé dos veces, apliqué gané una pasantía para hacer una pasantía en Argentina, donde están los doctores Francisco Brusa y Cristina Damborenea, que espero me escuchen, no sé, que son dos grandes científicos, dos grandes investigadores de aquí de Sudamérica, que saben muchísimo sobre turbelarios terrestres, marinos, dulceacuícolas, y los temnocéfalos también, que son simbiontes, saben mucho de ello y bueno, me reuní con su equipo allá para dejar cosas finas de mi tesis de maestría y con su ayuda pues conseguí concretar o cerrar, por así decirlo, la tesis de la maestría, ¿no? Completamente, ¿no? Me ayudaron muchísimo en ese entonces. Y también pues conocí a todo el equipo que está trabajando allá, como el doctor Lisandro Negrete, que también fue, bueno, es uno de los que más también sabe sobre planares terrestres. Eh, Marina también, que es bueno, no sé, ya a estas alturas ya ha terminado seguramente la tesis de doctorado, que estaba estudiando las planarias acuáticas, también muy empeñada en ese grupo. Y, y bueno, toda esa experiencia, ese intercambio de ideas, ayuda a que uno tenga una mayor concepción del grupo de animales que está estudiando, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más saludables y fundamentales para que cada persona que quiere estudiar un pregrado y que quiera aportar a la ciencia reciba, ¿no? De que se empape de eso, de diferentes experiencias, de diferentes puntos de vista, académicamente hablando, que generan un despertar, un despertar en la concepción de problemas en nuestro país, ¿no? Entonces, así fue como como cerré yo la maestría y yo sustento mi maestría en el 2020, agosto de 2020 creo, si no me equivoco, por ahí. Ujú. Y para esto, en marzo del 2020, pues se viene la pandemia, nos Ya. cierran todo, me quedo yo a medias, ya estaba por sustentar, pero mis profesores me dijeron, mejor no sustentes, quédate como alumno, porque como alumno aún hay ciertas responsabilidades que la universidad puede tener contigo, así que lo mejor es que te quedes como alumno, trata de demorar un poquito tu sustentación, porque ese estado de emergencia pues no sabía en qué momento iba a acabar, ¿no? Ujú. Entonces pues me No. quedé allá varado. Recibí mucho apoyo por parte de la universidad para poder mantenerme allá en Brasil en calidad bueno, de varado. También mi orientador Rogerio Tubino Viana, él también me apoyó muchísimo, me prestó incluso su casa para quedarme Ah, mira. una temporada, así que fue muy amable conmigo por ese lado, estoy muy agradecido también por esa ayuda que me dio.
Y bueno, hicimos bulla para intentar que nos rescataran de De Brasil, ¿no? Brasil, ¿no? Porque ahí en esa región donde yo estaba habíamos como 4 o 5 peruanos que queríamos regresar. Hicimos bulla, seguramente si tú googleas mi nombre va a aparecer también Sí, por ahí ahí en sale. las notas de prensa. Con tu cartel Ajá, sale, sí, con tu claro, cartel. estoy con mi cartel. Entonces sí, entonces fue, fue, fue difícil, pero lo llevamos con tranquilidad, ¿no? Fueron momentos sí difíciles, pero lo llevamos con tranquilidad para ver en qué momento nos rescataban. Pues bueno, a buena hora pudimos tener la confirmación de los vuelos de rescate y nos repatriaron, ¿no? Yo llegué aquí a Perú en agosto creo sí, en agosto del 2020 llego a Perú y en septiembre recién sustento la tesis de maestría, ¿no? En la modalidad que se iba a hacer una moda virtual, en la virtualidad. Sí. Y así fue como cerré la maestría, ¿no? Después todo lo demás se ha ido dando poquito a poquito, este, o sea, todo lo académico de la maestría, como son los artículos, los capítulos de cada capítulo era un artículo de la maestría, entonces Ujú. poco a poco se fueron dando, llevó tiempo también porque en plena pandemia las revisiones demoraban mucho más, todo se demoraba mucho más, así que bueno, han ido saliendo pero con tiempo diferido, lo cual está bien también. Claro, Y eso. Ahora los planes a futuro pues son, o sea, yo siempre me he quedado con las ganas de hacer un doctorado y voy a probablemente a hacer eso eventualmente cuando las cosas se pongan un poco más, más, más calmadas. más tranquilas y todo se normalice un poco más, ¿no? Claro. Porque ahora, bueno, ahora están las cosas así un poco que sí, que no, y fluctúan mucho. Sí, ahora está muy fluctuante las cosas, ¿no? Aparte de nuestro país, a nivel internacional también, ¿no? Estamos sufriendo algunos cambios y, y bueno, no sé si es que quieras mencionar algún tema más. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para recordar a las personas que están escuchándonos que en el link de este video, en la descripción, perdón, de este video vamos a dejar el enlace del artículo de Steve con los autores para que puedan, si quieren conocer más sobre este artículo, puedan conocerlo allí. También está su correo de Joy, así que por ahí pueden contactarlo para más detalles, ¿no? Eso quería hacer un pequeño paréntesis con ello. Y bueno, no sé, Steve, ¿quieres mencionar algo más para cerrar la entrevista? Bueno, no sé si esta entrevista la van a escuchar los alumnos de pregrado. Espero que sí, supongo yo, espero que sí. Pues, no, darles un consejo es a esos chicos que están perdidos en la universidad, puesto que yo también estuve perdido. Ujú. Yo cuando estuve en la universidad sabía que quería estudiar biología, pero no sabía qué cosa estudiar dentro de la biología. Después de ver tantos reptiles, tantas aves, sobre todo aves, ver tanta mamíferos y tal, y una infinidad de organismos, no sabía por dónde ir, ¿no? Entonces, mi consejo es que, bueno, se dediquen a estudiar o al menos a profundizar en el grupo de animales que más les ha llamado la atención, ¿no? Que más les ha, les ha generado curiosidad. Yo creo que ese es un gran consejo para las generaciones que están por venir. Y si alguien quiere estudiar turbolarios, pues las puertas están siempre abiertas, podemos conversar y ver qué se puede hacer por ahí, puesto que acá en Perú hay muchísimo, muchísimo que hacer y más con estos animales, con estos turbolarios que están por ahí dando vueltas y que pues fácilmente pasan desapercibidos, ¿no? Bueno, igual, muchas gracias Joey por esas últimas palabras y la verdad es que va a partir de las personas que escuchen el, el video para que se decida, ¿no? En qué grupo puedan dedicarse a estudiar. Y bueno, ya va a estar también nosotros, te voy a estar indicando el video para que lo puedas compartir, para que otras personas también lo puedan ver. Las personas que has mencionado, varias, lo puedan escuchar las palabras que has mencionado, ¿no? La verdad es que ha sido muy interesante el día de hoy, he aprendido muchas cosas de ti, muchísimas gracias por darte este tiempo. Y bueno, ya será para una próxima oportunidad, ya están saliendo nuevos artículos como has mencionado, así que es muy probable que nos volvamos a ver. Sí, sí, gracias a ti por la entrevista, por las ganas de querer difundir la ciencia a través de estos medios y por pues, haberte fijado en nuestro trabajo, ¿no?
Yo estoy trabajando actualmente con el profesor Severino, con Karen Velázquez, que creo que es tu Ujú, sí. contemporánea en la promoción, y con el profesor Francisco Brusa principalmente, y estamos haciendo pues cosas muy interesantes. Ya pronto probablemente también se vienen novedades del mar por Ah, acá de perfecto. Perú que vamos a estar presentando y eso, muchas gracias por la invitación, por el momento y por las preguntas que han sido más difíciles que las preguntas que tuve en la licenciatura. Gracias, gracias. Ya, gracias, Joven. Nos vemos.